El punto es que en la democracia liberal, la voluntad de la nación, el efecto mágico, es una religión, hay un rito que se llama votación. En ese rito hay una transubstanciación, porque usted lo que hace es poner la sustancia voto en la sustancia urna, y en el momento en que eso entra, se transubstancia de un voto en la voluntad de la nación. Cuando usted tenía el voto en la mano, no era la voluntad de la nación, era el voto de usted. Pero cuando el voto entra en la urna, se transubstancia, por eso el voto es anónimo. Los griegos lo votaban a mano alzada porque no creían en la voluntad nacional. Esta divinidad liberal de la voluntad nacional. Parte de la religión liberal es este Dios que es la voluntad nacional. Pero los griegos no creían en este Dios que es la voluntad nacional. Entonces votaban a mano alzada, a viva voz, ponían piedras negras, hacían todo tipo de ritos distintos porque tenía que ver con la religión de ellos. El paganismo de ellos les daba otras formas de ejercer el tema de la democracia. Nosotros tenemos un particular tipo de democracia que se llama democracia liberal, que viene de las religiones masónicas liberales. Una de las deidades de esta religión es la voluntad nacional. Y la voluntad nacional es un dios gnóstico. Y los dioses gnósticos son normalmente, en gran medida, muchos dioses gnósticos, muchas de las concepciones gnósticas de la divinidad, son el agregado de los seres humanos. Los seres humanos se juntan y se funden en Dios, se vuelven Dios. Todos juntos, cuando se reúnen. Hay varios gnosticismos que se plantean desde esa coordenada religiosa. Y el culto a la voluntad nacional no es distinto. La gente va y vota, y mientras más gente vota, más se ha manifestado la divinidad de la voluntad nacional. Entonces, hay que entender esto. Tu voto no puede tener mandato imperativo, porque si tu voto tuviese mandato imperativo, tu voto sería tuyo. Claro. Y tu voto no es tuyo. Tú votas como parte de un rito religioso que transubstancia todos los votos en una voluntad nacional. Eso en la realidad no ocurre. En la realidad no ocurre, no puede ocurrir porque no existe ese Dios de la voluntad nacional. Es invento de los liberales. Ellos van a decir, no es un Dios, es no sé qué, es un Dios. Es un Dios de acuerdo a todos los parámetros de análisis de las religiones comparadas. Y entonces no puede haber mandato. No puede. Entonces tú no estás gobernando. No. ¿Gobierna qué cosa? La voluntad nacional. La democracia liberal es donde gobierna la voluntad nacional. Y la voluntad nacional no es unívoca. Y ahí está la otra característica principal de la democracia liberal. Los partidos. ¿Por qué se llaman partidos? Porque son partes de la voluntad nacional. Porque la voluntad nacional no es unívoca. Entonces necesita que se manifieste en sus partes. Eso implicaría que el presidente tendría que tomar en cuenta la parte de la oposición. En la teoría de la democracia liberal, sí. Pero también se la puede usar por donde quiere. Él está siendo relativamente herético. No está ejecutando su rol como sumo sacerdote de la religión, de la voluntad nacional, de la forma correcta. Por eso los más fanáticos de esta religión, que son los hueones de RN y la UDI, tú le decís, oye, pero Piñera no hizo nada de derecha, y te dicen, es el presidente de todos los chilenos, no era el presidente de la derecha, es el presidente de la república, de todos los chilenos. Ahí están manifestando, ¿no es cierto?, sus dogmas de fe. Los de izquierda no creen tanto en esto, no creen tanto, juegan este juego, participan de esta religión, pero no tienen tanta fe en ella. Allende decía, yo no soy el presidente de todos los chilenos, ¿viste? Está ahí siendo un hereje directamente, el sumo sacerdote y hereje al mismo tiempo, por eso lo sacaron. Pero es una religión, tiene sus dogmas, y Piñera es un gran seguidor de esos dogmas, por eso hubo una canonización. Teníamos un dictador más convencido de la democracia que un presidente elegido democráticamente. Sí, pero Piñera es un santo de la democracia, claramente, y por eso lo canonizaron, hasta sus enemigos, porque él es presidente de derecha que tomó políticas de izquierda. ¿Por qué hizo eso el Piñera? Eso no, y no sé qué. Yo reclamaba, cuando era liberal yo reclamaba. Y los fundamentalistas democráticos, los fanáticos de la religión, de la voluntad nacional, de RN y de la UDI, me decían, el presidente no es presidente de la derecha o de la izquierda, es presidente de la república, es presidente de todos los chilenos. ¿Qué mierda significa eso? No significa nada. O sea, no tiene ningún significado. Pero estos buenos lo dicen. ¿Por qué? Porque es una religión. Están conjurando sus ídolos paganos. Y eso es lo único que estoy de acuerdo con el imbécil del Villegas, que todas estas weas son religiones. Lo que pasa es que el Villegas después empieza y dice, es que lo que pasa es que igual que los cristianos, que también... No. El cristianismo es una religión verdadera. Esa es la diferencia. Y nosotros sí nos comunicamos con un Dios que sí existe. La voluntad nacional no existe. No existe. Porque la voluntad es un accidente. Y la nación no es un ente. Fíjate. La nación carece de entidad, es una abstracción. Y las abstracciones no pueden tener accidentes concretos como la voluntad. Y luego lo que tú tenías es un sinsentido. Es absurdo. Se salta todas las reglas del pensamiento humano. Y la gente lo cree. Porque son dogmas de fe, son misterios revelados por el gran profeta Robespierre, Rousseau y eso. Esto es como el presidente debería hacer esto. Teóricamente en esta religión debería estar obligado más o menos a hacerlo. Pero en la práctica
práctica no es así. Que está obligado por la conciencia suya, por su piedad religiosa, por su propia conciencia, como nosotros, no sé, por los católicos, los curas están obligados, por ejemplo, a no acostarse con chiquillas, pero eso que él lo fiscaliza, está en la conciencia de él. En ese sentido, las religiones paganas de los sistemas democráticos más antiguos son harto más fuertes, porque, por ejemplo, el tema de las que eran fundamentales para la República Romana, las vírgenes de Vesta, que tenían que ser vírgenes porque si no, no tenía ningún sentido todo el sistema de Roma. Entonces, cuando alguien se violaba a las vírgenes de Vesta, los castigaban con los castigos que eran los más terribles, peor que la crucifixión. ¿Qué cabría la soberanía? La soberanía es la voluntad nacional y al final, en el fondo, termina después de todo el desarrollo siendo el pueblo. La teología liberal, el pueblo finalmente sí es la deidad última, pero como es pagano, tú no llegáis directamente a Zeus. Dios Supremo se esconde tras una corte. Y, por ejemplo, ¿y los jueces también serían parte de esta...? ¿Cómo te refieres al juez cuando tú estás en un juicio? Su señoría. Al juez se le confiere señorío. El juez es como un señor feudal. De ahí viene, de hecho. A ti te juzgaba tu señor. El sistema judicial en gran medida es lo que queda también un poco de feudalismo en la democracia liberal. Pero también tiene otras connotaciones. El juez, por ejemplo, da lugar a, lo que era o no, y lo que éramos el resto o no, a verdad jurídica. Mediante la llamada sentencia firme. ¿Conoces lo que es una sentencia firme? La sentencia firme es cuando ya se sentenció un caso y ya no puede haber apelaciones, ya no queda nada más que apelar. No se pasaron los plazos, ya fueron hasta la Corte Suprema si querían reclamar y ya reclamaron todo lo que podían y ya no hay nada más que reclamar. Eso se llama sentencia firme. La sentencia firme es una sentencia que ya quedó establecida. Y como quedó establecida, eso es verdad jurídicamente, aunque sea mentira. Es verdad para siempre, porque es sentencia firme. ¿Significa qué religiosa la hueá, no? La verdad jurídica, y le ponen este apellido para que la gente no sufra esquizofrenia, porque obviamente esta religión es mentira, porque de esa mandamos por esta religión mandamos. Entonces, como los políticos mandan por esta religión, la tienen que usar, pero como la hueá no tiene sentido y la gente se puede volver loca, le ponen la verdad jurídica. No es la verdad, es la verdad jurídica. ¿Cuál es la verdad jurídica? La verdad jurídica es lo que dijo el juez. Y tú podés decir, pero eso no es cierto, y el juez te decir, da lo mismo. La verdad jurídica ya está establecida. Se estableció porque hubo una sentencia firme. Claro, en ese caso tú no podés ser democrático y creer en Dios. O sea, no tiene sentido. Hay gente que lo hace, pero no tiene sentido. La gente se niega a analizar la democracia en clave teológica. Se niega sistemáticamente. O sea, tú empiezas a hablar de esta forma y te dicen, no, bueno, no, estoy loco. Empiezan, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado, disonancia cognitiva, bueno,